Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuestros investigadores que se están vinculando, que están ingresando en este momento. Quisiera que Comunicaciones me dijera si se escucha bien. Sí, señora, fuerte y claro. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas noches. Damos comienzo a nuestro espacio de formación denominado ¿Cómo funciona el ecosistema de la cooperación internacional? Quiero en primer lugar saludar a nuestro director ejecutivo, el doctor Andrés Fernando Osorio Arias, que nos acompaña ya en este momento. Igualmente, si pueden abrir cámara, nuestros colegas, Andrés. Igualmente, quiero saludar y dar la bienvenida a nuestra líder de proyectos, María Estefanía Salas, gestora clave para que podamos estar el día de hoy en este encuentro. Quisiera también saludar a nuestro equipo, a nuestro staff Semarín, tanto en Bogotá como en Medellín. Tenemos a nuestro director administrativo y líder administrativo y financiero, Alberto Vizcaíno. Tenemos a su equipo asistencial, Jamie Ávila, Steven Moncada. Tenemos también a nuestra profesional de convocatorias, Ana María Álvarez, que está en Medellín, con el equipo de profesionales de la Universidad Nacional, que nos brindan apoyo y soporte para los proyectos, para toda la gestión de los proyectos. Tenemos también a nuestro equipo de comunicaciones, que es clave en este ejercicio de formación virtual, a Sharik, nuestra profesional de comunicaciones estratégicas, y a nuestro outsourcing, identidad pública, con nuestros profesionales Camilo Orozco y Johanna Caicedo. Tenemos también, ojalá ya se haya conectado, nuestra profesional de fundraising, Natalia Jiménez, desde la ciudad, desde Guatemala, nos acompaña desde Guatemala. Y bueno, en este caso, en esta noche tenemos también a todos nuestros investigadores. Sabemos porque hemos revisado los dominios de los correos con los cuales se registraron, que tenemos una alta participación de nuestros investigadores en Marín. Entonces vamos a iniciar con una corta reseña de lo que somos como corporación para aquellas personas un poco más externas, que es la primera vez que se vinculan a alguna actividad con nosotros. La Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas es una entidad privada sin ánimo de lucro. Somos una ESAL fundada, creada en el año 2009 como una alianza científica y académica para abordar de manera colectiva y articulada problemas actuales de las ciencias marinas. La corporación contribuye al desarrollo de la investigación científica y tecnológica y a la innovación tanto en Colombia como en escenarios internacionales. Desarrollamos proyectos de investigación con el apoyo y recursos tanto nacionales como los recursos provenientes de la cooperación internacional, y por eso el tema de hoy es un tema clave, es un tema importante. De hecho, sabemos, nos dimos cuenta de la acogida y la motivación que tienen ustedes por el tema. También desarrollamos nuestros proyectos, están enfocados en 3 líneas estratégicas. Recursos marinos es una de esas líneas estratégicas, cambio climático marino y océano y sociedad. En esas 3 líneas estratégicas están enmarcados nuestros, o digamos clasificados nuestros proyectos, y son líneas estratégicas que de todas formas para ustedes pues son familiares. Impactamos con nuestros proyectos, nuestras zonas costeras colombianas, pero también en nuestro impacto alcanza regiones fuera del país. Damos la bienvenida entonces a nuestros investigadores, como ya lo decía, los investigadores de nuestras universidades aliadas. Voy a mencionar las universidades que conforman Semarín para que se sientan saludados, se sientan bienvenidos el día de hoy. Entonces, la corporación está conformada por 10 universidades o 9 universidades y un centro de investigación: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que es hoy nuestra gran invitada, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Norte en Barranquilla, la Universidad de Magdalena, la Universidad de Justus en Gießen, Alemania, el Centro Leibniz para la Investigación Tropical Marina, también en Alemania. Contamos en la actualidad con un gran equipo de docentes,
investigadores, estudiantes de maestrías y doctorados, que forman parte de lo que nosotros hemos llamado y durante varios años hemos tratado de consolidar, que se llama la Red de Investigadores Semarín. ¿Qué beneficios tiene pertenecer a la Red de Investigadores Semarín? En primer lugar, los investigadores participan en los proyectos que desarrollamos, en proyectos que están enmarcados, como ya les dije, en estas tres líneas estratégicas que tiene la corporación. Tienen la posibilidad de presentar proyectos que ya han sido, que ya tienen, que ya han esbozado, que ya han diseñado, tienen la oportunidad de presentarlos con nosotros como plataforma que les apoya en la gestión y en la consecución de recursos. Reciben beneficios como becas, pasantías, apoyo económico, apoyo para tesis, para publicaciones, financiamiento para la participación en eventos académicos. Participan en nuestra estrategia de divulgación científica, es una estrategia nueva que viene desarrollando este año Semarín, y quienes ya han estado allí se han dado cuenta que hemos tenido varios webinars donde hacemos una divulgación del conocimiento científico, resultados de tesis de investigación o de proyectos de investigación, para que estos conocimientos lleguen a la comunidad, no solamente científica, sino a la comunidad en general. También participan en este plan de formación. El ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es parte de ese plan de formación. Ese plan de formación está pensado, lo hemos venido piloteando durante el año 2025 y está pensado para desarrollar habilidades técnicas, científicas y habilidades blandas, que es un tema novedoso dentro de la comunidad científica. Semarín quiere, siendo un centro de excelencia, que sus investigadores, sabiendo que son de muy alto perfil, sigan creciendo en todas sus habilidades y competencias. Bien, los invitamos entonces, esta es una invitación antes de empezar, a vincularse como investigadores Semarín. Tenemos varias categorías de investigadores de acuerdo a la trayectoria, al tiempo que llevan como investigadores. De esas categorías tenemos una persona encargada como de hacer esas vinculaciones, y les vamos a dejar en el chat la infografía que nos describe cuáles son los requisitos para pertenecer a Semarín en cada una de esas categorías, y el procedimiento, que realmente son procedimientos muy sencillos y pues que lo que sale de allí son todos los beneficios que ya les mencioné. Entonces, para que ustedes copien la infografía y puedan hacer el proceso. Allí están los correos electrónicos de las personas que están encargadas dentro del staff de cada uno de estas vinculaciones, y pueden escribirnos abiertamente y contarnos cuáles son sus ideas, qué preguntas tienen, y hacer el ejercicio de vinculación. Bien, también los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales. Allí tenemos este ejercicio, por ejemplo, de divulgación estratégica. Lo tenemos todos estos webinars que se han hecho, tenemos los avances, tenemos publicaciones de todo el desarrollo que ustedes hacen en sus investigaciones, todo eso se publica. Tenemos la publicación de los programas, en este caso la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que nos acompaña el día de hoy, y el programa académico al cual pertenecen los conferencistas, los formadores que van a estar con nosotros, están en la página web de Semarín, y así como la página web tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Una aclaración: por temas de aforo, seguramente no vamos a alcanzar con el número de personas inscritas. Tenemos más o menos 500 personas inscritas para el día de hoy, lo cual nos agrada mucho, pero tal vez no vamos a alcanzar. Entonces, esta sesión va a quedar grabada en YouTube, y les vamos a enviar un correo electrónico para darles el ingreso, porque no va a ser público. Entonces, para las personas que se inscribieron, aunque no puedan entrar el día de hoy, para que ustedes les comenten a sus pares que van a tener el acceso a la grabación de la sesión. Bueno, y sin más preámbulos, entonces damos hoy la bienvenida y de antemano los agradecimientos especiales a la doctora Denise Grandas y a su equipo, la doctora Laura Catalina Franco, al doctor Camilo Quillas Prieto, de la Facultad de Ciencias Sociales, del área académica de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ellos nos acompañan en este ciclo de formación que tiene 3 sesiones. Esta primera sesión con el tema del ecosistema de la cooperación internacional, y otras 2 sesiones con aproximaciones a la formulación de proyectos. Entonces, voy a presentar a la doctora Denise.
Estamos muy complacidos, doctora Denise, le damos muchísimas gracias. Sabemos que esta gestión pues la hemos venido haciendo hace varios días, tal vez más de un mes, y nosotros trabajamos dentro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entonces tuvimos la posibilidad de conocer a la doctora Denise y a su equipo. ¿Quién es la doctora Denise? Para que el auditorio la conozca. Ella tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, una maestría en Desarrollo y Ayuda Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y es profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de las relaciones internacionales, en actividades de docencia, investigación, gestión, dirección y consultoría. La doctora Denise ha sido investigadora y consultora en cooperación internacional descentralizada y ha acompañado a los gobiernos subnacionales en la planificación de su cooperación internacional. En el año 2010 fue parte del Grupo por Colombia de la evaluación de la Declaración de París de la cooperación internacional de la OCDE. En el ámbito académico se desempeñó como decana o se ha desempeñado como decana de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar y ha estado vinculada durante más de 18 años a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ocupando cargos como docente, investigadora, directora del área académica de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Además, es la directora ejecutiva de la red de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial, REPIT. Con esta descripción del perfil de la doctora Denise, le damos la bienvenida. Doctora Denise, el auditorio es suyo. Vamos a trabajar con la interacción con la doctora mediante el chat. Y las preguntas las pueden ir dejando en el chat, las vamos a responder o la doctora Denise las va a responder terminada su intervención. Yo me encargo de retomar las preguntas y de transmitirlas a la doctora Denise. Esa va a ser la manera como vamos a funcionar. Entonces, bienvenidos, estamos muy contentos de esta acogida y que tengan una noche de mucho aprendizaje, de mucha construcción, pero también de deconstrucción. Doctora Denise, en sus manos el auditorio. Hola Marlene, buenas noches, muy buenas noches para todos y para todas. Espero que me estén escuchando muy bien aquí desde la Tadeo con un frío muy fuerte, pero bueno, feliz de estar aquí acompañando todo este proceso de capacitación de Semarín. Me encanta ver tantas personas conectadas, qué bueno. Y nada, entonces, sin más preámbulos, si les parece, vamos a dar inicio. Por favor, regálenme un segundo. Voy a compartir aquí pantalla y por favor, si me confirman en un segundo, compartir pantalla. Si me confirman, por favor, si están viendo mis diapositivas. Sí, ya se ve. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta primera sesión que va a tener dos partes. En esta sesión, lo que quiero es que ustedes conozcan muy bien el mundo de la cooperación internacional, que es un mundo que seguramente muchos de ustedes en este momento se están preguntando en qué está, con todo lo que está pasando en el desorden mundial, ¿no? que estamos viviendo en este momento. Entonces, ha habido muchos cambios en la cooperación internacional que en efecto generan preguntas, generan incertidumbre sobre el futuro de la cooperación y de la financiación para el desarrollo. Entonces, lo que vamos a ver hoy justamente es eso que podemos llamar ecosistema de la cooperación internacional o también desde las perspectivas de la cooperación, eso que llamamos gobernanza de la cooperación. En un primer momento, yo les contaré justamente cómo es esa radiografía de la cooperación para que ustedes estén como muy ubicados y después iremos viendo cómo ha venido cambiando esa cooperación y justamente en qué estamos. Y en un segundo momento, le daré pues entrada a un colega, amigo y experto en temas de cooperación sur-sur para que durante la última media hora de esta sesión les cuente sobre
un mecanismo que es muy interesante, que se promueve desde la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia. Es un mecanismo de cooperación sur-sur, donde existen algunas posibilidades o rutas de intercambio de conocimiento o de proyectos de investigación o de proyectos de desarrollo, ¿sí? Que pueden ser interesantes también para los propósitos de SEMARI. Bueno, entonces, sin más preámbulo, ahora sí vamos a dar inicio con algo súper básico. ¿Qué entendemos por cooperación internacional para el desarrollo? Desde una visión muy idealista, podemos pensar que la cooperación internacional es todo ese conjunto de acciones que ejecutan los actores públicos y privados a nivel internacional para promover un progreso más justo y equilibrado en el mundo con el objetivo de construir un planeta más seguro y pacífico. Este concepto es un concepto muy idealizado y muy quizás romántico de la cooperación. Tiene que ver con el deber ser, ¿no? Pero cuando nos vamos a la práctica, vemos que la cooperación se comporta de otras maneras porque al final, desde estos modelos tradicionales que nos han creado, esos imaginarios de la cooperación internacional, al final la cooperación es un instrumento de política exterior de los estados y por tanto tiene detrás un interés nacional. Entonces, en últimas, un estado decide hacer cooperación con otro por un tema de interés nacional. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno habla de la gobernanza de la cooperación internacional, que también puede verse desde eso que llamamos el ecosistema de la cooperación internacional, nos estamos refiriendo especialmente a todo ese conjunto o grupo de actores, reglas y directrices que conforman toda la arquitectura de la cooperación a nivel internacional, ¿sí? Todas aquellas instituciones, actores, tanto públicos y privados, reglas, normas, modas y hasta símbolos que confluyen alrededor de este instrumento de relaciones internacionales. Y son normas, reglas y directrices que se han venido configurando desde o a partir de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual se empieza a hablar de algo que se denomina el Sistema Internacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por eso, de hecho, la cooperación se concibe como un ámbito específico de las relaciones internacionales y, por tanto, como lo mencionaba hace un rato, es un instrumento de política exterior de los estados y además se concibe como un instrumento de lo que llamamos en relaciones internacionales, un instrumento de poder blando en las relaciones internacionales. Cuando yo hablo de un instrumento de poder blando, me refiero a aquella ruta que asumen los estados, especialmente los estados desarrollados, para persuadir y atraer a otros eh, en materia de relaciones internacionales. Eso es el poder blando, es decir, rutas, en este caso, cooperación internacional a través de la persuasión y la atracción para influir en las decisiones de otro Estado. Por otro lado está el poder duro, que tiene que ver justamente con cómo estos estados influyen, pero a través de mecanismos duros, por ejemplo, de reglas comerciales, y además, o reglas arancelarias, por ejemplo, o a través, por ejemplo, del uso de la fuerza o del poder militar. ¿Cómo influyen a través de estos instrumentos en las relaciones internacionales? Y por supuesto, eso llamado gobernanza de la cooperación, pues sí evidencia que hay niveles de poder, niveles de poder que están muy relacionados con lo que, o más bien, con modelos tradicionales de cooperación, norte-sur y modernos muy paternalistas, donde los estados llamados desarrollados, pues, conciben la cooperación como un instrumento justamente de poder blando desde su política exterior. Y es un sistema que en efecto tiene una estructura propia con actores, instrumentos y políticas, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora, otro elemento súper importante para tener presente. Acá, listo.
La cooperación internacional generalmente, y perdónenme que en esto sea como tan conceptual, pero me parece que es importante para que ustedes también queden como, tengan muy bien la radiografía de por qué funciona de una manera o no la cooperación en este momento. ¿M? La cooperación internacional para el desarrollo no solo proviene de los estados. ¿M? Sin embargo, ha habido un gran porcentaje de cooperación internacional que proviene o que ha provenido de algo que se ha llamado la ayuda oficial al desarrollo. Y la ayuda oficial al desarrollo es aquella que proviene de los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. ¿M? En su mayoría, o no, todos los países que hacen parte del CAD de la OCDE, del Comité de Ayuda al Desarrollo, pues son países de ingreso alto, es decir, países desarrollados como Estados Unidos, como Alemania, como el Reino Unido, como Japón, etcétera. ¿Sí? Entonces, ellos son los que proveen bajo algunas condiciones. Cuando hablo de algunas condiciones, es que hay unos requisitos para que estos países reporten ante la OCDE sus recursos de ayuda oficial al desarrollo. La mayoría o un gran porcentaje de recursos de cooperación internacional, de recursos públicos que se han movido después de la Segunda Guerra Mundial hasta este momento, la mayoría de recursos de cooperación provienen de ayuda oficial al desarrollo, de estos países miembros del CAD de la OECD. Y hay otro flujo de recursos que se llaman flujos oficiales o los OFO, los otros flujos oficiales, que son recursos públicos, pero que no entran dentro de la ayuda oficial al desarrollo. Les pongo tan solo un ejemplo. Hay una parte de la cooperación militar que no se reporta como ayuda oficial al desarrollo. Por ejemplo, una gran parte de Plan Colombia en su momento no era ayuda oficial al desarrollo en nuestro país. Hacía parte de la bolsita de otros flujos oficiales, pero no se constituía como ayuda oficial al desarrollo. Entonces, elemento, o más bien idea fuerza uno, es que la gran mayoría de cooperación internacional que se ha movido a nivel mundial ha sido a través de la ayuda oficial al desarrollo. Ahora, existen otras modalidades. Entonces existe la cooperación sur-sur, que es aquella cooperación que complementa esa ayuda oficial al desarrollo, que es la que se ha venido promoviendo entre países del llamado sur global. ¿Listo? Entonces, dentro de la cooperación sur-sur está un modelo de cooperación, tip número 2, que es el que se ha trabajado desde los países de América Latina y el Caribe, que es una cooperación técnica entre países en desarrollo. Entonces, cómo los países de América Latina y el Caribe intercambian conocimientos y buenas prácticas. Y uno de los mecanismos de cooperación sur-sur es justamente el que les va a contar más adelante Fernando. Pero hay otra línea de cooperación sur-sur que es la que es la más fuerte, ¿sí? Dentro de la cooperación sur-sur y es el modelo de China frente a la cooperación sur-sur, porque China, de acuerdo con los reportes del Banco Mundial, o más bien, de acuerdo con la clasificación que hace el Banco Mundial, basada en el Producto Nacional Bruto per cápita de los países, China no es considerado un país de renta alta. Es decir, China todavía es un país de renta media alta como lo es Colombia. Por tanto, China hace parte del sur global. Y por esa misma razón, China es el gran líder de la cooperación sur-sur, pero a través de otros mecanismos que no tienen que ver con cooperación técnica entre países en desarrollo, sino más bien a través de préstamos. Ese es el modelo, digamos, digamos, prioritario pues de cooperación sur-sur de China. Está la cooperación privada, que es aquella cooperación que, como su nombre lo indica, proviene de las grandes fundaciones, digamos, de lo que comúnmente conocemos como filantropía, ¿sí? O incluso cooperación que viene de las empresas, ¿sí? Cooperación además que viene de organizaciones sociales, por ejemplo, grandes organizaciones o fundaciones a nivel internacional, digamos que son privadas, ¿no? Que no son públicas, ¿no? Y hay otra partecita que siempre se deja por fuera de la cooperación, que es la ayuda humanitaria. ¿Por qué?
porque muchas veces se considera que la ayuda humanitaria se otorga por catástrofes naturales o artificiales del momento. Una guerra, un terremoto. Entonces, es una ayuda que es de urgencia, como ayuda humanitaria de emergencia, pues sí. Y hay otra dentro de la ayuda oficial al desarrollo que ustedes ven en mi parte derecha, tiene que ver con la descentralizada, que es aquella cooperación que se promueve desde los gobiernos subnacionales, u otra cooperación que se ha denominado cooperación triangular, que es aquella donde interviene un país del llamado norte global, un país de renta media alta, como Colombia, y un país de renta media baja o de renta baja, como Haití, por ejemplo, donde existe una triangulación. El país desarrollado puede otorgar unos recursos, Colombia como país de renta media alta puede otorgar una capacidad que va a ser transferida, en este caso a Haití. Entonces hay una triangulación de la cooperación. Bueno, sigamos. Ahora, la cooperación ha cambiado mucho y no me quiero, digamos, no me quiero concentrar tanto en esto porque podría quedarme mucho tiempo aquí hablando sobre esto. Algunos elementos solo para tener en cuenta. Ha cambiado mucho porque la cooperación internacional como un instrumento de las relaciones internacionales, pues ha estado muy condicionada con la evolución del concepto mismo de desarrollo que se ha creado desde después de la Segunda Guerra Mundial, pero además con las mismas dinámicas de las relaciones internacionales. Yo les contaba hace un rato que la cooperación o esto llamado sistema de cooperación surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero cuando surge en un momento muy diferente al que vivimos en este momento, ¿sí? Entonces, surge especialmente con unas instituciones que apalancaban todo ese modelo que empezaba a gestarse en cooperación. Me refiero a todo el sistema de Naciones Unidas, la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que en ese momento era el Banco Internacional se creó, fue con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y posteriormente en los 60 con la creación de la OCDE, ¿verdad? Entonces, estas instituciones internacionales empezaron a apalancar todas las normas y reglas alrededor de lo que se estaba conformando o configurando en la cooperación internacional para el desarrollo. Pero como parece lógico y conforme al mismo concepto de desarrollo de ese momento, la cooperación internacional pues tenía un tinte eminentemente economicista. Entonces, a partir de eso, empieza a gestarse un modelo, que es el modelo que en este momento estamos diciendo que llegó definitivamente a una ruptura, ¿no? Y es un modelo tradicional de cooperación norte-sur, un modelo muy paternalista, donde se cree que el desarrollo es demasiado lineal y que los países del norte, o los países desarrollados, son los que tienen las fórmulas para ayudar al llamado sur, ¿verdad? O a los países en desarrollo. Ahora, este es un modelo que en efecto, a partir de la historia, pues empieza a configurarse de una u otra manera conforme evoluciona el mismo concepto o la forma de concebir el desarrollo. Entonces luego se dice, el desarrollo no solo debe ser concebido desde el Producto Interno Bruto, es decir, desde una perspectiva economicista, sino además desde una perspectiva de desarrollo humano y de desarrollo de capacidades. Por tanto, la cooperación internacional también empieza a reconfigurar un poco o añadir algo que se llama un poco la inflación de la agenda, es decir, empieza a definir otros temas desde la agenda. Y de ahí que en efecto la cooperación se vaya comportando, o más bien, la agenda de la cooperación vaya de la mano de la agenda de desarrollo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque justamente la configuración de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030, lo que permite evidenciar es que, tip número 3, todo lo que se haga en materia de cooperación internacional tiene que ir alineado y tiene que aportar a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por eso ustedes pueden ver que en cualquier proceso de cooperación o en todos los procesos de gestión de proyectos con recursos de cooperación internacional, hay un elemento fundamental y es que debemos evidenciar cómo mi proyecto, en efecto, contribuye o aporta a
los 17 o alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, un ejemplo de esto podemos verlo porque que justamente es lo que también convoca toda la misionalidad de Semarín y es el ODS 14, vida submarina. Tan solo pongo las metas que están ancladas a vida submarina, tan solo para poder mostrarles o evidenciar cómo esto que es subrayado en azul oscuro tiene que ver justamente con aquellos proyectos que deberían focalizar las acciones o los proyectos de desarrollo de cooperación internacional en materia o en ciencias marinas, justamente pensando en cómo podríamos aportar a esas metas que nos dice el ODS número 14 de desarrollo sostenible. Bueno, ahora me devuelvo por acá, discúlpenme, listo acá. Esto frente a la agenda de desarrollo. Los ODS es tan solo una parte de la Agenda 2030. También tenemos la Agenda de Cambio Climático, que también en efecto lo que evidencia es que hay una priorización en los temas de cambio climático. Así hoy día se ponga en tela de juicio la necesidad de trabajar de manera conjunta y de manera asociativa al tema de cambio climático, pero está puesta en la agenda de desarrollo, por lo menos desde todo el sistema de Naciones Unidas. Y esta diversificación, un poco esta evolución de la cooperación, también lo que ha mostrado es una diversidad de actores del desarrollo que participan en la cooperación. Entonces, más que nunca es súper evidente que la cooperación no solo la hacen los estados, sino hoy día también la hacen las empresas, también la hacen las organizaciones sociales, también la hacen los gobiernos subnacionales, hacen cooperación internacional. Entonces, idea fuerza número, creo que voy en la 4, creo que vamos en la 5, vamos para la 5. Y es que justamente ya no solo es un tema de actores públicos, ya no solo son los estados y las organizaciones internacionales las que hacen tareas de cooperación internacional. Y por supuesto, con esa diversidad de actores vienen otras modalidades de la cooperación que ya se las puse de manera muy general en la diapositiva anterior, nuevos instrumentos, y eso también lleva a configuración de estructuras institucionales para la gestión. Y esto es muy importante porque lo que uno puede evidenciar es que cada vez más, tanto las entidades públicas como privadas del orden nacional o subnacional o territorial, ¿sí?, empiezan a vincular dentro de su gestión espacios organizacionales para promover relaciones de cooperación internacional. Bueno, entonces, sigamos acá. Este es un dibujito que yo hice. Es muy importante que estén muy atentos porque se los voy a explicar con base en este contexto que les he mostrado. Entonces, intentaré hacerlo muy despacio porque comprendiendo esto, ustedes ya van a evidenciar cómo funciona el mundo de la cooperación internacional. Y nos vamos a ir luego como en qué estamos, un poco para dónde vamos en la cooperación, ¿no? Entonces, con base en lo que ya les he contado, vamos a analizar cómo funciona el ecosistema de la cooperación internacional de manera general, ¿sí? Desde los actores y modalidades. Entonces, por un lado, ustedes pueden ver que están los actores bilaterales de la cooperación, es decir, los estados. Y en ese caso, los estados pueden ser estados desarrollados o estados o países en desarrollo. Ahora, ¿cómo lo hacen? Los estados conforman agencias o han conformado durante la historia agencias de cooperación para administrar y gestionar la cooperación internacional. Por eso, ustedes pueden escuchar ejemplos, porque además los estados desarrollados conformaron o configuraron sus agencias desde los años 60. Entonces, tenemos la GIZ, que la conocen muy bien, la de la cooperación alemana, JICA de la cooperación japonesa, tenemos COICA de Corea, tenemos, por ejemplo, AECI de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, y tenemos USAID, que digamos es la que se ha escuchado últimamente porque la nueva administración de los Estados Unidos decidió cerrar USAID, que era la agencia más importante de los actores bilaterales de cooperación, ¿sí? Entonces, estos estados desarrollados impulsaron esa moda de configurar agencias para administrar su cooperación.
Y en efecto, fue una moda que terminó también adoptando o terminaron adoptando los países en desarrollo. Pongamos dos ejemplos. Brasil. Brasil tiene su Agencia Brasilera de Cooperación, ABC. Colombia. Colombia tiene una agencia para gestionar y administrar su cooperación, que es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Entonces, así funciona la cooperación desde los actores bilaterales. Pero claro, como les mencionaba hace un rato, aquella cooperación pública que proviene de los estados desarrollados, miembros del CAD de la OECD, se denomina ayuda oficial al desarrollo. Pero aquella cooperación que se hace desde los países en desarrollo o entre países en desarrollo se denomina cooperación sur-sur. ¿Listo? Bueno, entonces, segundo actor de la cooperación internacional desde el ecosistema, los multilaterales. ¿Quiénes hacen desde los multilaterales cooperación? Están los organismos internacionales no financieros, que estos se cobijan desde todo el sistema de Naciones Unidas. Entonces, las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas hacen cooperación internacional. Están los organismos internacionales financieros. Estoy hablando del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Fondo del Banco Mundial, del, del FMI, que hacen tareas de cooperación internacional, sea a través de cooperación técnica o a través de créditos. Créditos, por supuesto, reembolsables, ¿no? Pero con unas condiciones diferentes, digamos, con beneficios diferentes que les permiten reportar eso como cooperación internacional. Y hay otro actor que puede ser incluido desde lo multilateral y es lo que hace la Unión Europea, es decir, como Comisión Europea. La Comisión Europea tiene programas de cooperación internacional para países en desarrollo diferentes a los que pueden hacer sus Estados miembros de manera independiente, como estados. Pero la Unión Europea también tiene un programa de cooperación para países en desarrollo. Están los actores descentralizados, es decir, aquellos gobiernos subnacionales que cada vez más se insertan en escenarios de cooperación internacional del norte, del sur, que deciden, en efecto, establecer relaciones por varios o a través de varios canales. ¿Listo? Y están aquellos actores privados que, como su nombre lo indica, tiene que ver aquella cooperación que se promueve desde las empresas, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las universidades privadas, por ejemplo, ¿sí? Que lleva a la promoción de la cooperación privada o de lo que llamamos generalmente filantropía. Entonces, esto para mostrarles cómo todos estos actores participan en la cooperación, pero además a través de un sinnúmero de mecanismos y modos de gestión. Por eso entonces ahí se pueden configurar modalidades de cooperación. Se promueve la ayuda oficial al desarrollo, la ayuda a través de otros flujos oficiales, la cooperación triangular, la cooperación sur-sur, la cooperación descentralizada que puede ser norte-sur también, o sea, gobiernos subnacionales del norte cooperan con gobiernos subnacionales del sur, pero también la cooperación descentralizada sur-sur, cuando un gobierno subnacional coopera con un gobierno subnacional, gobiernos del sur, gobiernos subnacionales del sur, o cuando actores privados deciden proveer algunos recursos para proyectos de desarrollo en países del sur, o además, cuando actores bilaterales, es decir, cuando los estados deciden proveer recursos de cooperación internacional, pero a través de intermediarios, que pueden ser también las organizaciones de la sociedad civil. Y ese es un modelo que funcionó desde esa cooperación vertical norte-sur, que funcionó durante muchos años. Pongamos un ejemplo, España. España durante muchos años tenía un modelo de cooperación, bueno, diversificado, por supuesto, pero una parte de la cooperación que hacía el gobierno español era a través de convocatorias públicas donde se presentaban ONGs españolas que a su vez tenían que tener una contraparte en el país en desarrollo para ejecutar el proyecto. Entonces, esto también ha sido muy común de algunos países que deciden tener intermediarios, que en este caso pueden ser
organizaciones de la sociedad civil o universidades para que ejecuten proyectos en países del sur. Esto cada vez es mucho más limitado y restringido, porque lo que estamos viendo en la cooperación hoy día es que no hay recursos, casi no hay recursos. Los recursos son muy, muy limitados. Y lo que sí se puede evidenciar cuando uno revisa los reportes de ayuda oficial al desarrollo de la OD es que la OD tiende a caer, y no de ahora, tiende a caer desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ha venido decreciendo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se mueve toda esta cooperación y todas estas modalidades? ¿Cómo lo hacen? En un gran porcentaje, la cooperación se materializa a través de proyectos y programas. Primer problema que se evidenció en ese modelo tradicional de cooperación norte-sur que nos crearon después de la Segunda Guerra Mundial, que empezamos a sufrir, que yo lo he llamado, de proyectitis crónica, porque se financiaban un montón de proyectos por todo el mundo, proyectos pequeños que no estaban articulados muchas veces con necesidades del desarrollo, y en efecto sí se empezó a evidenciar una fragmentación y una descoordinación y desarticulación de todo lo que pasaba alrededor de proyectos. Por eso la tendencia en la cooperación ha sido, no de ahora, de hace muchos años, es que pensemos en proyectos con un alcance mayor. Uno. Segundo, pensemos en programas que pueden ser mucho más sostenibles en el tiempo. Dos. Y tercero, que pensemos en el trabajo en red. Ya es importante pensar la cooperación internacional desde cómo yo me junto con otros actores del desarrollo y se financia un proyecto que en efecto vincule varias contrapartidas. Y eso es súper importante también para que ustedes lo sepan, ¿no? Generalmente los proyectos que se financian con cooperación internacional siempre exigen contrapartidas. Pero qué mejor yo pensar en un proyecto de desarrollo donde se promueva, por ejemplo, las APP para el desarrollo, las acciones público-privadas, donde yo vincule a un sector público, vincule al cooperante, vincule a la sociedad civil y vincule, por ejemplo, a las universidades. Entonces, también la tendencia de la cooperación internacional durante hace varios años es justamente pensar en esa asociatividad, justamente evitando esa fragmentación de proyectos y esa falta de sostenibilidad en los proyectos. Ahora, como lo mencionaba hace un rato, una de las líneas a través de las cuales se hace esa cooperación o se ha hecho esa cooperación tradicional ha sido a través de convocatorias. Entonces, tanto estados de países desarrollados como organizaciones internacionales en varias ocasiones o lo que han hecho es lanzar convocatorias públicas para organizaciones de la sociedad civil para que se presenten sus proyectos en X, Y temas, ¿no? Y en con alguna focalización geográfica. ¿Listo? Entonces, eso cuando uno habla especialmente de cooperación no reembolsable, es decir, donaciones, ¿sí? Pero recuerden que hay una parte de la cooperación que no solo es no reembolsable, sino también es reembolsable cuando viene a través de créditos con otro tipo de beneficios que permite justamente que ese crédito sea reportado como cooperación internacional o como ayuda oficial al desarrollo. Ahora, existe otra cooperación, que es la que yo mencionaba ahora, que tiene que ver con la cooperación técnica entre países en desarrollo, que está, por un lado, la que se promueve desde América Latina y el Caribe, que es el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, o la que se promueve en la mayoría de los casos a través de, por ejemplo, de la cooperación china a través de créditos, ¿listo? Pero también hay una cooperación que cada vez toma mucha más fuerza. Como aquí tenemos un inconveniente de recursos, los recursos son limitados, pero además hay una gran tendencia de repensar la cooperación para que no sea tan mercantilista, ¿verdad? Entonces, se ha optado muchas veces por la transferencia de buenas prácticas, por ejemplo, de buenas prácticas locales. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer cooperación transfiriendo una buena práctica local y que el receptor pueda adaptar esa buena práctica local a su contexto específico? Y hay otra
que tiene que ver, digamos, con una línea muy específica de la cooperación que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Ahora, más allá de estos actores, también hay un grupo de la cooperación, digamos, que tiene que ver o está relacionado con los fondos canasta y fondos globales. Y es justamente cuando varios cooperantes deciden, pensemos en una bolsita de fondos, donde varios cooperantes deciden poner plata para un tema específico. Por ejemplo, el fondo que quizás lo conozcan, el fondo GEF o el fondo JEF, ¿no? Que es el fondo donde varios cooperantes ponen recursos, capital, para financiar proyectos en materia de medio ambiente. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué ha pasado en Colombia? Colombia tiene varias particularidades en cooperación internacional. Primero, Colombia es un país de renta media alta. En el mundo de la cooperación internacional ha habido varias reflexiones frente a quién debería recibir más cooperación cuando se trata de ese modelo tradicional de la cooperación, ¿no? Debería ser, deberían recibirlo los países de renta baja, por ejemplo, países africanos que realmente están sumidos en altos índices de pobreza, o deberían recibir cooperación los países de renta media alta, como la mayoría de países de América Latina, que están en la senda del desarrollo. Esa es una gran reflexión que se ha hecho durante décadas, ¿no? Porque algunos dicen, quizás hacer cooperación con países de renta media alta resulta más beneficioso porque son los que primero tienen instituciones mucho más sólidas, democracias mucho más fuertes y además están en la senda del desarrollo. Entonces, quizás el impacto de los proyectos de desarrollo pueda ser mucho más evidente. Pero para otros no, porque en efecto, ¿dónde vamos a dejar a aquellos países que realmente lo necesitan? ¿No? Pero eso también para poner o hacer un paréntesis. Piensen también o reflexionen sobre cuál podría ser la diferencia, o quizás si es lo mismo, ¿sí? De la cooperación de un país del norte, o pensemos en la Unión Europea. La Unión Europea hace cooperación o sus estrategias de cooperación en África, por ejemplo, son muy diferentes a sus estrategias de cooperación en América Latina. ¿Por qué? Y esto también es muy importante, como idea fuerza número, creo que hoy como en la 6, ¿no? Idea número 6. Algunos países africanos, que son países de renta baja, dependen de la cooperación internacional. Es decir, si la ayuda oficial al desarrollo se reduce o, por ejemplo, se cierra USAID, como fue lo que sucedió, entonces ellos sí se van a ver altamente impactados por esa reducción de recursos, porque en efecto dependen mucho de la cooperación internacional. Es decir, hay un porcentaje muy alto de cooperación internacional si uno lo compara, por ejemplo, el porcentaje dentro de su PIB. Pero Colombia, por ser un país de renta media alta, no depende de la cooperación internacional. Por supuesto, es un instrumento de su política exterior, ¿m? Y es muy importante para el país, pero no depende. Y si uno ve el porcentaje de su PIB, es muy pequeñito el porcentaje. No obstante, Colombia ha tenido una particularidad. Ha sido, a pesar de ser un país de renta media alta, Colombia ha sido uno de los países, o fue, porque ahora la condición es diferente, por eso puse el interrogante, fue uno de los principales receptores de ayuda oficial al desarrollo en América Latina y el Caribe. Entonces, cuando uno observa los reportes de la OECD, uno lo que ve es que Colombia en algunos casos se peleaba al puesto número 1 y número 2, por ejemplo, con Haití. Entonces uno dice, pero ¿por qué si es un país de renta media alta recibe tantos recursos de cooperación? Porque durante muchos años se consideró que el conflicto armado en Colombia pues había generado en efecto una crisis humanitaria y unos problemas muy delicados, por ejemplo, de desplazamiento. Por eso, y con la internacionalización del conflicto colombiano, por eso la comunidad internacional empezó a proveer de muchos recursos de ayuda oficial al desarrollo como consecuencia del conflicto armado.
No obstante, por ejemplo, cuando se firma el acuerdo de paz, en efecto, dentro de la arquitectura de la financiación del acuerdo de paz, había un porcentaje que debía ser cubierto por la cooperación internacional. Entonces, en efecto, los cooperantes tradicionales en nuestro país empiezan también a volcar varias de sus iniciativas para contribuir a los puntos del acuerdo de paz. Ahora, como Colombia es un país de renta media alta, pues asume un rol dual dentro de la cooperación. Es decir, Colombia demanda cooperación internacional, pero también ofrece cooperación internacional. Y como es un país de renta media alta, pues demanda en este caso, digamos, muchos recursos de ayuda oficial al desarrollo, pero ofrece cooperación sur-sur, a través de intercambio de buenas prácticas, a través de intercambio de conocimientos, etcétera. Por eso justamente lo que menciono en el punto 3 es que Colombia, en efecto, vista desde el CAD, ha sido uno de los principales receptores de AOD. Ahora, Colombia durante muchos años ha sido, o más bien, Estados Unidos ha sido el principal proveedor de, o fue uno de los principales proveedores de ayuda oficial al desarrollo. Y esto, pues, por supuesto, va muy de la mano de lo que ha sido la cercanía de los dos países frente a la política exterior. O sea, desde hace muchas décadas, la política exterior de los Estados Unidos estaba muy focalizada en su relación con los Estados Unidos, desde los temas comerciales hasta los temas, por supuesto, diplomáticos y los temas de cooperación internacional. Por eso, Estados Unidos ha sido durante muchos años y muchas décadas el principal proveedor de ayuda oficial al desarrollo de Colombia. No obstante, Colombia, insisto, no depende de la cooperación internacional. ¿Listo? Pero además de eso, Estados Unidos también era el principal proveedor bilateral de ayuda oficial al desarrollo a nivel mundial. Entonces, empiecen también a reflexionar, idea fuerza como 7, creo, ¿sí? En los efectos que puede estar generando el cierre de la principal agencia de cooperación como lo es USAID, ¿no? Todos los efectos que esto está generando justamente en este momento y las reflexiones de repensar o reconfigurar la cooperación internacional. Sigamos. Entonces, continuando con lo que sucede en Colombia, ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y cómo está conformada la arquitectura institucional de la cooperación en Colombia? La estructura. Entonces, por supuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un rol fundamental porque, como les mencionaba al comienzo, la cooperación internacional en su base es un instrumento de política exterior de cualquier Estado. Por tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia es el que da la línea política de la cooperación internacional, es decir, es el que se encarga de fomentar y orientar la política de cooperación del Estado colombiano de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. También está el departamento, el DAPRE, el departamento de la presidencia, pero este participa un poco en la administración y promoción de la cooperación, pero en realidad el ministerio es el que tiene pues un gran rol y por supuesto tenemos a APC Colombia. APC es la que yo siempre digo que al final la que se pone como las boticas y la camiseta de la cooperación porque es la que se encarga de gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que recibe y otorga al país. Ojo, no reembolsable. Es decir, APC Colombia no administra la cooperación que viene a través de créditos concesionales, ¿sí? Que se reportan como cooperación, ¿sí? Y APC Colombia también se encarga de ejecutar, administrar y apoyar toda la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional del país. No obstante, APC Colombia siempre se ha concentrado mucho en esa cooperación pública, por así decirlo, ¿sí? APC Colombia no, si bien lo ha querido hacer y ha hecho esfuerzos muy importantes durante muchos años de querer sistematizar toda la cooperación que proviene desde la cooperación privada, es muy difícil, porque al menos en la cooperación pública, digamos, la tradicional, la que viene de los estados, de los organismos internacionales, de los gobiernos subnacionales, al menos existe una estructura
medianamente institucionalizada, donde se reporta todo lo que viene, porque al final son recursos públicos que tienen que ser reportados. Pero lo que proviene de organizaciones de la sociedad civil o de la empresa privada, pues está volando por el mundo. Entonces, no existe una instancia que lidere toda la sistematización de toda la cooperación. Sabemos que está por todo el mundo, que la tendencia es que cada vez se incremente la cooperación filantrópica desde las empresas, la cooperación desde organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que cada vez que lo que se muestra en ese ecosistema de la cooperación es que eso está creciendo, pero no hay un evidente digamos, no es tan fácil sistematizar toda esa información. No existe alguna instancia que realmente esté recogiendo todo eso. APC hace algunos esfuerzos cuando evidencia proyectos que se están ejecutando y trata de reportarlos en un sistema de información que tiene, pero en realidad no es tan sencillo hacerlo. Ahora, ¿en qué estamos? Pasémonos en qué estamos. Pasemos a en qué estamos. Como les mencionaba entonces, venimos de un modelo tradicional de cooperación que es el que comúnmente todos hemos conocido. Es el modelo de cooperación que nos han creado en nuestro imaginario, que fue el que se montó desde la Segunda Guerra Mundial conforme a cómo se comportaba el mundo y la geopolítica del desarrollo. Un modelo tradicional vertical que ha alimentado ese paternalismo norte-sur, donde hay una relación muy acentuada, que de hecho, digamos, desde los mismos conceptos o tecnicismos que se utilizan, se ve esa verticalidad en el ejercicio de la cooperación. Es una relación donante-receptor. Realmente hoy en cooperación internacional, cuando uno habla de donante, eso ya suena como raro porque uno dice, eso denota como un modelo muy tradicional, muy asistencialista de la cooperación y muy mercantilista. Y es un modelo que, por supuesto, sin llevarlo al extremo, diciendo que todo en el modelo tradicional es malo, por supuesto que no lo es, ¿sí? Pero pues en todo caso ha sido un modelo que se ha gestado conforme se ha configurado un orden económico y político internacional. Es un modelo vertical norte-sur, un modelo donde o un modelo que durante muchas décadas estuvo soportado en los recursos financieros, un modelo muy mercantilista y un modelo muy asistencialista, ¿sí? No obstante eso, especialmente, digamos, uno puede evidenciar, especialmente a partir de la década del 2000, del 2000, empieza a evidenciar un poco una reconfiguración de ese modelo, porque en efecto, de hecho, en algún momento la OCDE a mediados del 2000 empieza a establecer esto que se llamaba como la evaluación de la cooperación internacional. Miremos qué está pasando porque vemos que en efecto hay muchos proyectos que se están moviendo por todo el mundo, pero además hay un evidente consenso que hay que seguir trabajando en la articulación, en la coordinación, pero además porque es un modelo que durante muchos años funcionó bajo los intereses de los países desarrollados. Suena raro, ¿no? Porque si un país desarrollado va a otorgar o proveer cooperación o unos recursos para un proyecto en el sur, pues debería ser basado en las necesidades del sur, ¿no? Pero muchas veces esos proyectos estaban muy enmarcados en los intereses del norte. Entonces, por eso se dice que es un proyecto extremadamente vertical y paternalista de la cooperación. No obstante ello, empieza a evidenciarse en efecto que la cooperación empieza a diversificarse en sus actores y a partir de eso a promoverse nuevas modalidades que ya he mencionado. Entonces, la cooperación sur-sur, la cooperación descentralizada, la cooperación triangular, la cooperación privada que promueve toda la filantropía, etcétera, ¿sí? Sin embargo, uno sí podría decir que a pesar que estamos en un momento nada fácil en la cooperación internacional, todavía nos estamos pensando en cuál será el futuro de la cooperación internacional. Todavía
es un momento de mucha incertidumbre. Todo lo que podamos decir acerca del futuro de la cooperación, como puede ser, no puede ser, porque creo que estamos en un momento también de un poco de desorden mundial, que en efecto pues también ha sido alimentado o ha impactado más bien por todo lo que está pasando también en la cooperación internacional. Ah, ¿Y qué es lo que vemos entonces frente a eso? Que si se empiezan a pensar o se empieza a repensar más bien a pensar en una reconfiguración de la cooperación internacional, porque como lo mencionaba, hay una reducción de recursos de AOD evidente y esto no ha sido por el cierre de USAID. Muchos cooperantes tradicionales anunciaron desde hace un par de años o 3 años o 4 que iban a empezar a reducir, y así lo hicieron, los recursos de ayuda oficial al desarrollo y empezaron a ver la cooperación desde un elemento mucho más estratégico. Es decir, vamos a dejar de financiar tanto proyecto pequeño, tanto proyecto pequeño, eh, y vamos a pensar en una cooperación mucho más estratégica que sirva también para nuestros intereses comerciales. Pensemos tan solo un paréntesis en una fórmula. Hay una línea muy delgadita entre comercio, inversión y cooperación internacional. Yo a veces lo menciono así y esto suena un poco, ¿sí? Pero a veces la cooperación internacional se convierte un poco como en la vaselina del sistema, ¿no? Porque en realidad lo que importa es promover el comercio y la inversión, y la inversión extranjera directa. Entonces, en efecto, esa reconfiguración que hoy vemos en la cooperación internacional está muy dada justamente por la reducción de AOD, pero además de manera abrupta, sí ha tocado o se ha empezado a repensar la cooperación con el cierre de USAID, ¿sí? Es una decisión de política exterior de los Estados Unidos, justamente aquí pasa un poco los que trabajamos en cooperación hacemos esas reflexiones. Durante décadas siempre decíamos, esto tiene que cambiar, tenemos que coordinarnos, tiene que ser una cooperación mucho más entre socios, menos entre un antirreceptor. Eso había cambiado, se puede decir que considerablemente. Pero todos estábamos esperando un repensar en la cooperación internacional que rompiera un poco esos vínculos tan paternalistas norte-sur, y por eso empieza a evidenciarse la cooperación sur-sur o la fuerza de la cooperación sur-sur de los países emergentes a través de espacios regionales como los BRICS, etcétera, ¿sí? Entonces, todos estábamos esperando un poco eso, pero con el cierre o la forma como la cooperación norteamericana, que desde lo bilateral había sido la más importante en el mundo. Entonces, eso sí genera unas consecuencias. Por ejemplo, piensen ustedes en miles de proyectos a nivel mundial que se estaban ejecutando desde organizaciones sociales con una población que era la beneficiaria, donde les digan, se bloquearon los recursos y el proyecto se acabó. Piensen ustedes en esas consecuencias tan delicadas de lo que ha sido el cierre de la agencia de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Claro, entonces en política siempre se dice que quien deja un vacío, luego lo llena otro, ¿no? Entonces, algunos lo que piensan, y estos son reflexiones que han venido pasando desde el cierre de USAID, es, bueno, entonces, ¿quién va a llenar el vacío que dejó USAID? China. Sí y no, sí y no, porque como lo he mencionado, China tiene un modelo diferente de cooperación internacional, como un régimen particular de cooperación que está muy anclado a sus bancos y muy anclado a los préstamos como una ruta para promover el comercio y el posicionamiento económico de China en países del sur. Entonces China dice, yo soy un país del sur global y voy a apoyar a los países del sur global, pero además los voy a apoyar de manera muy diferente a ese modelo tradicional que quiso crear el norte en materia de cooperación.
Y bueno, y empiezan a su vez también a pensarse otras fórmulas de cooperación, por ejemplo, como la cooperación circular. Entonces, son fórmulas donde se dice que hay que quitar esos rótulos, porque ahí empieza estructuralmente el problema, ¿no? Esos rótulos de norte-sur y sur-sur o sur-norte, ¿no? Entonces, empecemos por quitar esos rótulos que lo que hacen es fragmentar las relaciones de cooperación y más bien pensemos en una cooperación circular que lo que busca es que todos los actores contribuyan, es decir, cada país y actor aporta algo valioso, desde recursos financieros, recursos técnicos, conocimientos, experiencias, legitimidad, lo que quieran. Todos se benefician, es decir, aquí hay un gana-gana en la cooperación y es una relación mucho más entre socios, ¿no? Esto, esto suena además, suena un poco idealista, pero en la práctica es una vía interesante justamente para romper o fragmentar esos imaginarios o esas modas en la cooperación internacional. Y por supuesto, para otros o desde otra perspectiva, eh, la fe está en la filantropía, ¿no? Entonces se dice cómo justamente las grandes empresas, porque ustedes también seguramente han evidenciado cómo grandes empresas, por ejemplo, como Ford, ¿sí? Crean o han creado fundaciones para justamente promover la filantropía o promover proyectos de desarrollo desde el mismo concepto de responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, algunos dicen, hay un montón de recursos privados que se están moviendo por todo el mundo, que son los que podemos en este momento aprovechar o se convierten en una oportunidad para financiar proyectos en países del sur, ¿sí? En países del sur global. Entonces, ahí hay algunas reflexiones, pero al final, dentro de esas reflexiones, lo que uno puede pensar es, ¿pero cómo? O sea, estábamos esperando un momento que haya una fractura de esa cooperación tradicional por el cierre de USAID y por la reducción de recursos de AOD, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? La fórmula no puede seguir siendo fortalecer o más bien ponerle el acelerador a la cooperación sur-sur, porque los países en desarrollo también lo que han demostrado es que pues tienen muchas asimetrías entre ellos, entonces tampoco hay un elevado consenso en cómo además algo tan sencillo de cómo cuantificar la cooperación sur-sur. Llevamos 15 años tratando desde el sur de buscar modelos para cuantificar esa cooperación sur-sur, ese intercambio de buenas prácticas locales, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de esa reconfiguración de la cooperación y esa diversificación de actores en la cooperación, lo que sí vemos es que lo que se está promoviendo hoy día es la responsabilidad compartida, una relación de cooperación mucho más anclada a la asociatividad, a la promoción de la asociatividad, una relación mucho más equitativa y horizontal entre socios, al aprendizaje mutuo y al liderazgo, y a sobrepasar esa visión tan mercantilista soportada en recursos. Claro, algunos de ustedes dirán, pero al final lo que necesitamos es recursos económicos, ¿sí? Para nuestros proyectos. Pero en efecto, como hay una reducción considerable de la ayuda o de la cooperación, en efecto lo que se buscan son otros mecanismos para poder intercambiar buenas prácticas, intercambiar conocimiento, o a través de tecnología, por ejemplo, aportar a procesos de desarrollo en los países. ¿Listo? Ahora, algunos algunas rutas en el ecosistema de la financiación, ¿sí? De la cooperación. Insisto, vamos transitando por todo esto que está pasando a nivel mundial, vamos transitando hacia mecanismos innovadores de cooperación internacional. Entonces, por un lado, tenemos la cooperación bilateral, que ya dijimos que el norte y el sur algunas veces se hace a través de convocatorias o a través de cooperación que hacen gobiernos directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Colombia con España? O sea, a través de líneas de trabajo que se hacen entre gobiernos o a través de convocatorias que se hagan. Pero tengan presente
que esta cooperación cada vez es mucho más limitada, mucho más reducida. Aquí casi no hay recursos y es muy restringida, ¿sí? Esta cooperación. Recuerden además que esta cooperación que proviene de los países del norte viene también establecida a través de líneas que ellos definen, líneas estratégicas en las que quisieran cooperar, que por supuesto van muy de la mano con la Agenda de Desarrollo Internacional. Entonces ellos identifican líneas programáticas, pero además focalizan o más bien tienen prioridades geográficas también. Puede haber países del norte que digan, mi prioridad no es Colombia, mi prioridad puede ser en América Latina, Perú o Bolivia, ¿sí? Y Colombia no está dentro de mis prioridades. Entonces, idea fuerza número 8, creo, ¿sí? Es que esta puede ser una ruta importante, insisto, es una ruta que ya tiene una financiación muy reducida, que en este momento se está repensando justamente por el cierre de USAID, ¿m? Y en efecto por lo que está pasando también con las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, donde se dice definitivamente vamos a quitar la ayuda de Colombia. ¿M? Está la otra línea de cooperación bilateral, que es la cooperación sur-sur, que se hace a través de la cooperación técnica y a través de los préstamos, que es un poco el modelo chino, que eso se lo voy a dejar ahorita a Fernando también para que les cuente un poquito sobre eso. Y está la cooperación multilateral, que ya les mencionaba, que es la que viene desde los organismos internacionales financieros y no financieros, pero también tengan presente que estos países, estas organizaciones internacionales, perdón, han establecido tradicionalmente estrategias país. Es decir, por ejemplo, el Banco Mundial puede tener una estrategia país en un periodo determinado en Colombia, por ejemplo, donde dice cuáles son aquellas apuestas estratégicas en nuestro país. Ahora, la cooperación multilateral, por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, la mayoría de ella viene a través de créditos, ¿sí? Porque al final el Banco Mundial, pues es un banco, ¿sí? Entonces viene a través de créditos para proyectos de desarrollo. Luego de eso, también hay un elemento que hay que tener en cuenta en la multilateral y es que esa cooperación no reembolsable, es decir, la que no viene desde créditos, es usualmente para financiar actividades de cooperación técnica, es decir, lo que se hace en la cooperación no reembolsable generalmente no es con cash, sino con cooperación técnica o para la formulación o preparación de proyectos. Está la cooperación descentralizada, dentro de las rutas en el ecosistema de financiación, que es la cooperación que se promueve desde gobiernos subnacionales, pero justamente como se está moviendo en este momento, es a través de transferencia de buenas prácticas locales y de la vinculación de gobiernos subnacionales en redes internacionales de gobiernos locales. Y están otras tendencias que son muy interesantes de financiamiento. Entonces, ya lo mencionábamos, están las grandes fundaciones, ¿sí? De grandes empresas multinacionales que deciden hacer tareas de cooperación, los filántropos, de hecho se habla de un concepto de filantropía de próxima generación que tiene que ver con aquellos hijos de los grandes magnates que tienen una visión muy diferente de la filantropía y de la donación. Quizás sus papás, por ejemplo, pensaban en acumular capital, pero estos nuevos o esta filantropía de próxima generación lo que dice es que aquellos que heredan grandes millones de dinero por una herencia familiar o por sus papás, ¿sí? Lo que quieren es invertir en temas que en efecto contribuyan a la solución de problemas globales, ¿no? Entonces, es gente que está muy, digamos, son jóvenes o bueno, es gente como entre los 20 los 40 años, que es esa nueva generación de filántropos que lo que dicen es quiero a través de varias rutas aportar con donaciones a proyectos de desarrollo en países en desarrollo o a través de voluntariado o a través de causas sociales, etcétera. Y hay otros mecanismos de financiación también muy interesantes que los invito a consultar. Por ejemplo, tenemos uno que se llama los fondos de inversión de impacto. Los fondos de inversión de impacto son fondos
digamos, este es un mecanismo de financiación que se ha convertido en, o ha sido parte como de los mecanismos más innovadores de financiamiento del desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que hace es agrupar a diferentes fuentes que pueden ser tanto públicas como privadas, ¿sí? Para que en efecto exista un financiamiento. Generalmente digamos, los fondos de inversión de impacto lo que hacen es financiar emprendimientos o pequeñas empresas para que se pueda demostrar con esa financiación un beneficio social o ambiental en el desarrollo. Ahora, no solo financian emprendimientos o empresas, también financian proyectos de desarrollo, pero lo importante de los fondos de inversión de impacto es que tiene que haber un retorno de eso que financian, ¿sí? Que puede ser a través de, el retorno puede ser a través de acciones en las organizaciones, reputación, regalías, ¿sí? Entonces, en efecto, es una buena, digamos, es una buena ruta de financiación para la gestión de proyectos internacionales, pero que en efecto tiene que evidenciar el impacto social y el impacto ambiental. Hay una plataforma muy, digamos que es muy conocida en esto de los fondos de inversión de impacto, que es Acumen. No sé si la em, han escuchado. Es una plataforma especialmente para Latinoamérica que en efecto pues financia proyectos. Por ejemplo, uno puede ver proyectos que incluso han sido financiados por Acumen y, por ejemplo, USAID en su momento, ¿sí? Justamente para proyectos de desarrollo. Vamos a ver si puedo acá, perdónenme, y me confirman sí. Acá sale Acumen. ¿Están viendo mi pantalla con la página de Acumen? Sí, señora. Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto. Entonces, no, esto tan solo para mostrarles, esto es Acumen. Los invito a que la revisen y a que empiecen a explorar. Es una plataforma muy interesante de fondos de inversión, pues es un fondo de inversión de impacto, ¿no? Y en efecto, que promueve proyectos en Latinoamérica. Pero además tienen algo súper interesante en Acumen y es un tema de conocimiento. Entonces, también lanzan una convocatoria súper interesante para formar a gestores en gestión de proyectos, a gestores para que aprendan justamente a buscar mecanismos de financiación del desarrollo. Entonces, esta es una plataforma súper interesante que los invito, pues, no, por tiempo no la vamos a explorar en este momento, pero es muy interesante. Bueno, vuelvo a mí, acá. Hay otra tendencia en las modalidades de financiamiento que tiene que ver con, bueno, perdónenme, hay otra plataforma que también me parece importante que se llama GIN, G-I-N, que es una red global de inversión. También los invito a que la revisen, GIN, para ver cómo funciona este fondo de inversión de impacto justamente para financiar proyectos que impacten desde lo social y desde lo ambiental. Otra modalidad de financiamiento que también se está moviendo mucho tiene que ver con lo que se llaman los fondos temáticos, los bonos, perdón, los bonos temáticos. ¿Qué son los bonos temáticos? Esta es una modalidad de financiación que lo que hace es destinar recursos para el desarrollo de proyectos en áreas específicas. Este es un instrumento mucho más, un poquito complejo, pues no complejo, sino hay que conocerlo muy a fondo. Existen muchas clases de bonos, ¿sí? Los bonos azules, los bonos de conservación, los bonos de género, los bonos naranja, etcétera, que los pueden encontrar ustedes en algunos documentos donde les pueden contar. De hecho, APC Colombia también los invito a explorar, para los interesados, explorar un documento que sacó APC Colombia. No es tan reciente, pero muy interesante, de modalidades como nuevas modalidades de financiación del desarrollo. Entonces, aquí en ese documento justamente
en ese documento justamente muestran cuáles han sido algunas buenas prácticas en materia de financiación del desarrollo a través de esas nuevas modalidades de financiamiento. Entonces, hay unos bonos específicos que pensé justamente en Semarín cuando lo consulté, que son los bonos azules. Entonces, los bonos azules lo que hacen es financiar proyectos que tienen que ver con la conservación y protección de los ecosistemas marinos. Pero un bono, piénsenlo desde lo que son los bonos en los mercados de capital, ¿no? Entonces, simplemente lo que se hace es que alguien emite un bono porque necesita financiarse, al otro actor del desarrollo compra el bono y a cambio entonces el Estado cuando, digamos, pensemos en un Estado, emite un bono porque necesita financiarse, lo compra, por ejemplo, generalmente pueden ser grandes inversionistas o la banca internacional, pensemos en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, el BID compra ese bono y con esa plata que recibe el Estado que emite el bono, entonces la condición es que, digamos, recibe beneficios, por ejemplo, en intereses de una deuda que tenga, pero a cambio tiene que ejecutar un proyecto de desarrollo que impacte, por ejemplo, en el caso de los bonos azules, que impacte la conservación y la protección de los ecosistemas marinos. Entonces, es un canje, seguramente ustedes, también por su quehacer desde Semarín, también han escuchado seguramente el canje de deuda por naturaleza. Tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Con cómo a través de la emisión de bonos yo puedo reducir mi deuda justamente porque ejecutando un proyecto que impacte, en este caso, la conservación y protección de los ecosistemas marinos. Hay otra tendencia de modalidad de financiamiento que se ha denominado las finanzas mixtas. Y un ejemplo que seguramente ustedes ya lo conocen, tiene que ver con un fondo. Recuerden que cuando les mostraba cómo funciona el ecosistema de la cooperación, hablábamos del fondo, de unos fondos canasta o de los fondos globales, ¿no? Y hay uno muy famoso que se llama el fondo GEF o GEF, ¿sí? Entonces, este es un fondo que combina o vincula varios fondos multilaterales que trabajan por abordar desafíos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Entonces, es un fondo que en efecto financia proyectos relacionados con el desarrollo sostenible. Por aquí hay un video, pero es como de es un video como de 30 segundos, un minutico, eso es muy rápido, solo para que, bueno, lo que no sé es si el audio se va a activar, perdónenme. Ese es el fondo JEF, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, ¿sí? Aquí hay un videito, no sé si lo si escuchan. No, está sin audio, pero Pero no se estamos, preocupen, lo no se estamos viendo preocupen, bien. porque igual no dice nada. Bueno, esta es una invitación también para que lo revisen, si bien es un fondo que se ha financiado también pues por pues digamos, cooperación multilateral, que es la que un poco está en este momento repensándose, pero también es una invitación para que lo revisen porque existen alternativas, o sea, tampoco vamos a ser tan pesimistas diciendo que esto se está acabando, en realidad sí todavía existen muchas rutas desde el multilateralismo, desde el bilateralismo, justamente para la cooperación. Entonces, bueno, creo que sigue, bueno, creo que me gustaría dejarlo ahí. Espero que con todo esto, sé que en estas cosas a veces hay mucha información, o sea, aquí se pueden decir un montón de cosas y bueno, traté de resumir un poco en qué estamos, un poco hacia dónde vamos y espero que esto al menos haya permitido que
conozcan un poco la radiografía o cómo está funcionando ese ecosistema de la cooperación internacional. Gracias por todos los aplausos que estoy viendo aquí. No sé si les parece, aquí ya tenemos conectado a nuestro invitado, pero si quieren nos damos unos minutitos para unas preguntas y le damos la palabra a Fernando. Entonces, adelante. Sí, doctora Denise, nos pregunta Ana María Mosquera, nos hace 3 preguntas que creo que podemos pues entregarlas al tiempo. Dice, ¿cómo podemos participar en programas de cooperación no reembolsable para un proyecto de tesis que integra la agricultura, el medio ambiente y aspectos sociales? Esa es una. La otra, ¿qué requisitos debe cumplir un proyecto para acceder a estas ayudas? Pues que tiene como relación. Y la tercera dice, ¿los fondos de inversión de impacto están solo disponibles para proyectos grandes o internacionales o también hay oportunidades para proyectos más pequeños y locales? Sí, bueno, ahí hay muchas respuestas, ¿sí? A ver, en efecto, y recordemos un poco lo que yo les decía al comienzo, lo importante, digamos, uno de los elementos clave de la cooperación internacional es que en efecto impacte la agenda soportada en los objetivos de desarrollo sostenible. La cooperación internacional no financia una carretera, ¿sí? O sea, por eso yo les decía también que hay una línea muy delgadita entre inversión y cooperación, ¿sí? Hay unos temas clave que financia la cooperación que tienen que ver pues con los temas de la agenda del desarrollo, que cuando ustedes ven los 17 ODS, pues ahí cabe todo, ¿sí? Y en efecto, si tú tienes un proyecto que vincula la cultura, lo social, y se me fue el otro, la cultura, lo social y otro elemento, por supuesto hace parte dentro de la agenda de la cooperación, por supuesto que sí. Pero pues existen varias fórmulas o varias rutas, por eso yo quería mostrarles desde los actores cómo funciona el mundo de la cooperación, porque es un mundo muy grande y cada uno tiene sus rutas o sus estrategias para acceder a la cooperación. Ahora, en la gestión de proyectos, requisitos. Claro, cuando uno piensa en gestión de proyectos, y eso lo van a ver con Catalina en la próxima sesión, que les va a hablar sobre la gestión de proyectos de desarrollo con cooperación internacional. Tradicionalmente, la cooperación se ha hecho a través de una metodología que viene o que proviene de los Estados Unidos desde creo que fue de los años 60. La metodología de marco lógico, el enfoque de marco lógico, ¿sí? Que es planeación por objetivos. No obstante, han surgido otras metodologías, como la teoría del cambio. También ha habido ejercicios súper interesantes desde Cooperación Sur-Sur, el modelo de cuantificación de valor. Creo que Colombia también ha tenido una participación muy activa en esos modelos para, para cuantificar la cooperación Sur-Sur, ¿sí? Entonces, no hay requisitos, yo no podría decirte que hay requisitos generalizados. Quizás uno sí puede decir que, digamos, al final uno hace un ejercicio de planeación para identificar necesidades, para identificar beneficiarios. Y luego de eso, cuando uno ya tiene ese proceso que llamamos en el ciclo del proyecto, ese proceso de identificación, ¿sí? Entonces uno ya empieza a adaptarlo a fuentes de cooperación, ¿sí? A veces la gente dice, pero hay que revisar los formatos. Al final el formato es lo de menos en el sentido que yo necesito hacer es un buen proceso de identificación de las necesidades de desarrollo. Y esa es una de las cosas que le ha faltado también a todo lo que se ha visto en la cooperación, que como durante décadas nosotros sufrimos de proyectitis crónica porque todo era formule proyectos para poder gestionar plata por todo el mundo, ¿sí? Entonces a la gente se le olvidó que era lo esencial y lo fundamental y es, ¿por qué no hacemos un buen proyecto
un buen proceso, perdón, un buen proceso de identificación de las necesidades para luego sí pensar, pues, en el formato, ¿sí? Entonces, la Unión Europea puede tener unos requisitos para uno aplicar un proyecto. El Banco Mundial puede tener otro. Bueno, el Banco Mundial generalmente son créditos. Cualquier país desarrollado puede tener otro, ¿sí? Que lance una convocatoria. Entonces, eso depende del cooperante al que uno quiera, pues, al que uno quiera llegar y con el cual se quiera relacionar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, querida Marlene? Sí, doctora Denise, Las 8, sí, sí, le recordamos a los participantes dejarnos las preguntas por este medio escritas. La doctora Denise tiene que salir en este momento, pero como tenemos una segunda sesión, vamos a tomar nota de las preguntas sí, escritas para darle respuesta iniciando la siguiente sesión. Por ahora sí. vamos a darle la bienvenida al invitado que nos trae la doctora Denise. Entonces, para Ana Cabezas, Daniela Congote, por favor, nos escriben las preguntas. Con mucho gusto las tenemos pendientes para la próxima sesión. Recuerden que es un proceso secuencial, entonces que los insumos de esta sesión son el punto de partida para la siguiente sesión con Laura Catalina. Así es, Marlene. Bueno, Muchas gracias. y me sumo a la invitación o a la bienvenida, Marlene, a Fernando. Fernando, no te veo por acá, Ana, pero yo sé que ya estás conectado. Fernando. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, quiero presentarles a Fernando Nivia Ruiz, un gran colega y amigo de hace muchos años. Eh, Fernando, puedo decir que es de las personas que más conoce el tema de cooperación sur-sur en Colombia. La ha estudiado durante muchos años, ha trabajado desde el gobierno, desde el cooperante, desde la academia, desde un gobierno subnacional. O sea, él tiene la radiografía también desde ese ecosistema de la cooperación y por eso quise invitarlo en esta última parte también para que les cuente sobre una ruta, unos mecanismos, un mecanismo un poco de cooperación sur-sur que resulta ser muy interesante también, digamos, para proyectos como los que en efecto se pueden promover desde los miembros de Semarín, ¿no? Entonces, Fernando, adelante. Muchas gracias, Denise, por la invitación. Nunca había visto en una clase tantos corazones y aplausos, así que espero estar a la altura de tantos corazones y aplausos. Eh, pues nada, para mí es un gusto poder acompañarlos, poder estar aquí. Sé que ya está un poco tarde, prometo no ser tan aburrido. Como lo dice Denise, pues yo he tenido la oportunidad de estar vinculado al mundo de la cooperación sur-sur desde hace muchos años en la investigación, en la academia, en lo laboral, en la Agencia de Cooperación Internacional, que ustedes seguramente conocen, APC Colombia, y, y bueno, también con donantes, con donantes tradicionales como USAID y hoy, por ejemplo, con la cooperación suiza. ¿No, no me ven? No, yo tengo mi cámara activada, pero No, no te vemos No te vemos. y te íbamos a pedir si subes un poquito el volumen, Fernando. ¿y ahora me ven? Ah, no. Pues yo sí lo veo. Intentemos por acá, Ahora sí, ya te vemos. que no quería hacerlo Si desde nos el celular. regalas un poquito de volumen también, gracias. Voy, que tenía el compu y el celular. Voy a dejar el computador. Creo que ya me ven, ¿cierto? Sí, ya logramos verte. Gracias. Perdón que lo voy a hacer desde el celular, sino que tengo que cuadrarlo. Lo quería hacer en el computador mejor. Pero bueno, creo que ahí estamos. Un poco chuecos, pero bueno. ¿Mejoró el sonido? Sí, tan bueno. También mejoró el ¿Algo? sonido. También mejoró. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues nada, simplemente contarles, yo creo que ya con Denise vieron buena parte de lo que es este ecosistema, de lo que es la realidad de la cooperación internacional hoy. Es una realidad absolutamente cambiante. Yo creo que desde hace muchos años veníamos con un prolongado statu quo en las relaciones de cooperación internacional.
en donde Colombia había sido bastante privilegiado en términos de flujos y en términos de recursos de cooperación al desarrollo, de ayuda humanitaria y de las diferentes modalidades que ustedes vieron, por diferentes razones, que seguramente también me imagino lo vieron con Denise, eh, principalmente pues la afectación que tiene o que tenía el país en términos de la violencia que en su momento se denominaba el conflicto armado interno y que hoy, pues bueno, tiene otras manifestaciones de violencia. Y adicional a eso, digamos, siempre tuvimos un flujo muy importante de recursos de la cooperación de los Estados Unidos en temas de lucha contra el flagelo, contra las drogas. Hoy daría una clase totalmente diferente para mis estudiantes si estuviera en mi otra clase y es a la luz de lo que pasó el fin de semana y lo que ustedes vieron, el último anuncio es también reducir y recortar las ayudas en términos de asistencia contra la lucha contra el narcotráfico. Eso tendrá unas implicaciones y demás, pero es solo para, para hablarles de lo que hoy vivimos, de la coyuntura en la que hoy estamos, que seguramente no es tan cómoda como la que teníamos hace 5, 10, 15 o incluso más años. Yo, por ejemplo, trabajo en una organización de cooperación suiza que ya nos dijeron a partir del 2018 busquen trabajo porque ya la cooperación suiza, en una de las manifestaciones, unas organizaciones de cooperación suiza se retiran de Colombia, como viene sucediendo paulatinamente con todos los países. Esto tiene que ver con el presidente, con el gobierno actual, puede que sí haya alguna afectación, pero si ustedes revisan la institucionalidad del caso de países como Argentina, como Chile, que tienen un desarrollo humano muy parecido al nuestro, lo que va pasando es que la cooperación, no sé si lo vieron con Denise, va haciendo una especie de graduación de los países. Y entonces lo que nos va diciendo es, yo sigo con los países de menor nivel de desarrollo relativo, eh, geografía africana básicamente, Haití, Nicaragua, El Salvador, países con menor desarrollo relativo en la región de América Latina, Bolivia, y a ustedes países como Colombia, como Chile, como Argentina, los gradúo, ya no les doy más ayuda oficial al desarrollo, Uruguay, por ejemplo, y entonces los flujos terminan recortándose. Frente a esto, no es que haya un reemplazo, porque yo nunca lo pretendería mostrar así, pero sí lo que digo es que hay otra cara de estas, otra de las muchas caras de la moneda en términos de cooperación internacional y es la cooperación sur-sur. Yo me imagino, estoy seguro que ustedes han escuchado, han visto noticias, redes sociales y demás, y pues básicamente, para no aburrirlos, pues siendo ya las 8:10, es la cooperación que hacemos los países en desarrollo. ¿Y cuáles son los países en desarrollo? Bueno, es un conjunto muy amplio de países que nos denominamos los países del sur global, en donde ustedes se pueden encontrar en América Latina desde Haití hasta Uruguay. Todos cabemos dentro de esa misma bolsa. O podemos encontrar países del África subsahariana con índices de desarrollo humano muy bajos hasta China. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así que China, si es la segunda o la primera economía del mundo? Bueno, pues China hace 70 años no era lo que es hoy, y cuando todo esta dinámica de la cooperación entre países en desarrollo, pues China era un país en desarrollo. Esto es simplemente historias y anécdotas, pero es importante entenderlo en función de la cooperación sur-sur. Y entonces, ¿qué pasa? En la cooperación sur-sur, en la cooperación norte-sur, yo siempre recibo, ¿cierto? De Estados Unidos, de Suiza, de España, de todos los socios que ustedes conocen tradicionales, que se denominan tradicionales. Y aquí entonces también recibo, pues en muchos casos recibo, pero digamos, la gran bondad y ventaja de la cooperación sur-sur es que yo también otorgo. Es una relación dual, es una relación horizontal, es una relación principalmente de cooperación técnica, y creo que era un poco lo que mencionaba Denise también al final de su intervención, y es yo como Colombia, a nivel nacional y a nivel subnacional, ¿qué tengo para dar? Pero también, ¿qué puedo recibir? ¿Cierto? Y entonces ahí hay un mercado social de lo que se denominan como las buenas prácticas que tienen los países y en donde un país puede ofrecer y un país puede recibir, ¿sí? Entonces, somos muchos en esta sala y ya está muy tarde, pero el ejercicio tradicional que yo le hago a mis estudiantes es, por favor, piensen en su ciudad, municipio, departamento o en Colombia, una buena práctica de desarrollo que usted considere que podría compartirse con el mundo.
Necesitas dos cosas y había la última pregunta que respondía Denise. Necesitas encontrar una buena práctica que tú tengas, que tu país, que tu municipio, que tu ciudad, que tu organización tenga, pero que además haga match con una demanda de alguien que la necesite. Eso es como si yo salgo a la calle a vender un producto que nadie compra. Entonces no tiene sentido que yo tenga una buena práctica. No tiene sentido, no. Digamos, es difícil que yo tenga una buena práctica que a nadie le interese. Es el caso, por ejemplo, de la realidad nuestra. Colombia se ha especializado y se ha especializado y ha documentado mucho sobre experiencias de superación de conflictos, ¿sí? Más allá de lo que cada uno pensemos sobre el conflicto y el acuerdo de paz y demás, pues Colombia documenta su experiencia y dice, yo tengo una forma en la que solucioné el conflicto armado más largo y más antiguo de América Latina y comparto esa buena práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en el mundo, gracias al destino del universo, a Dios, en quien ustedes crean, pues no hay muchos conflictos en el mundo. Entonces, Colombia tiene una muy buena práctica que en el mercado social del conocimiento, pues resulta no siendo tan atractiva, ¿cierto? Pero tenemos muchas buenas prácticas. Yo los invito en la página de APC Colombia. Si ustedes buscan en Google, en ChatGPT, en donde busquen ustedes ahora, hay un portafolio de oferta de cooperación internacional y ahí están las prácticas que este país comparte. Y así como están las prácticas que este país comparte, cada vez más los países principalmente de América Latina han adoptado ese mecanismo y es que las agencias de cooperación o sus cancillerías identifican buenas prácticas que los países puedan compartir. Si ustedes entran a la página de la APCI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, acaban de lanzar su más reciente catálogo de oferta de cooperación internacional. Por los temas marinos, yo les diría Costa Rica, por excelencia, más que los quiero, los amo, viví allá unos buenos años. Los costarricenses en el sitio web del Ministerio de Planificación tienen las guías de buenas prácticas en temas ambientales. Seguramente ahí puede haber un dato de alguna buena práctica que les pueda interesar. ¿Y qué hago? Entonces, listo, ya encontré la buena práctica. En la página 25 hay una buena práctica que me interesa. ¿Qué hago? Cojo un teléfono y llamo. Bueno, no es tan sencillo. Existen unos mecanismos, como lo mencionaba Denise, y es básicamente un instrumento bilateral de negociación para la cooperación que se llaman comisiones mixtas. ¿Qué es una comisión mixta? Una comisión mixta básicamente es una reunión de carácter político en donde los países, político y técnico, ya les explico por qué, en donde los países cada 2 años deciden formular y aprobar un programa de cooperación internacional sur-sur. ¿Qué es un programa de cooperación sur-sur? Es una cantidad, la sumatoria de un número de proyectos que se formularon previamente de forma técnica entre las agencias de cooperación y entre las instituciones, y político porque requiere la firma y el aval político de las cancillerías. Esos mecanismos se celebran tradicionalmente cada 2 años entre los países de América Latina y el Caribe. Ustedes pueden verlo lo mismo, como les digo, en la página de APC Colombia permanentemente, y ahora con todo este mundo de las redes sociales, cada vez que se abre una comisión mixta de cooperación sur-sur, la información es pública y organizaciones como ustedes pueden presentar proyectos de intercambio de conocimiento técnico, ¿sí? Ah, pero yo le puedo pedir a Brasil entonces, el ejemplo de Denis, que me construya una carretera. No, porque eso no es el principio de la cooperación sur-sur, es el intercambio de conocimiento y buenas prácticas. Entonces, uno identifica los países que le interesan, ¿sí? Si yo tengo temas, voy a decir, no soy experto, yo soy profesional en relaciones internacionales, con hermano biólogo marino, pero no, sin conocer el tema. Pero si a mí me dicen temas marinos, pues uno piensa en, no sé, en Costa Rica, en República Dominicana, en Cuba, en México, países de la región. Bueno, ustedes sabrán más del tema. U otros que yo no conozco, no sé, Perú, Chile, ustedes son los conocedores y expertos del tema. ¿Qué es lo que uno hace? Uno tiene que estar pendiente de las convocatorias que salen. Algo que es muy importante y que yo hoy celebro que suceda, y es que estas convocatorias son públicas. Yo les hablo yo trabajé en APC
Bueno, hoy estoy como asesor pero externo, pero cuando yo era un funcionario de la agencia, las convocatorias eran cerradas únicamente para entidades del nivel nacional y hoy celebro que son públicas, pueden participar organizaciones de los diferentes niveles territoriales, subnacionales, universidades, centros de investigación, etcétera. Participan, postulan su proyecto. De hecho, hoy hacen unas sesiones, en mi época eso no existían, unos Facebook Live, en donde cuentan cuáles son las condiciones, los requisitos, lo que creo que preguntaba aquí una colega. ¿M? Y a partir de eso se formula el proyecto. Entonces yo formulé, entregué el proyecto y ya quedó financiado. No, tampoco, ¿sí? O sea, no voy a crear unas falsas expectativas. Ese proyecto pasa a ser considerado por el otro país, que es lo que yo siempre le digo a las entidades con las que yo formulaba proyectos. Yo les decía, identifiquen primero a su contraparte. Cuando yo en APC Colombia recibía un proyecto de una entidad que no tenía identificada su contraparte, sino solamente decía, yo tengo una idea, me gustaría hacer cooperación con Costa Rica en temas marinos. Eso era una cosa. Pero cuando yo recibía un proyecto de una organización como ustedes, que me decía que ya tenía identificado en Costa Rica a la Universidad de Costa Rica, al CIMAR de Costa Rica, y que ya tenían relaciones previas de intercambio, de investigación, de lo que sea con Costa Rica, eso tiene mucha más solidez. Entonces la invitación siempre es, no es presentar una idea, lo pueden hacer, sin duda, eso no es una obligación, pero mi recomendación siempre es investiguen a su par, ¿sí? Y cuéntenle a su par. Oiga, encontré que está abierta la comisión mixta entre Colombia y México, y yo sé que ustedes en el Instituto XXYZ de México tienen un muy buen trabajo que me interesa. Ah, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros aquí con APC Colombia, ellos en su país con la agencia de cooperación, la Agencia Mexicana de Cooperación, y yo lo que digo es que eso puede aumentar las probabilidades de éxito. En la cooperación sur-sur, como en toda la cooperación internacional, hoy nos van a pedir contrapartida. Sí. ¿Existe un monto específico? No. Hay unos países que te pedirán más, hay unos países que te pedirán menos, pero siempre pueden, perdón, aquí, bueno, ahorita les pido a la persona que me ayude a leer las preguntas, por favor. Eh, pueden participar, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante? Que no es solo un proyecto donde yo recibo y recibo y recibo, sino también yo también qué tengo para ofrecer. ¿M? Por eso se denominan que son proyectos en doble vía. ¿M? Tienen una vigencia, como les digo, máximo de 2 años. Plantean actividades básicamente de intercambio técnico. ¿Esto qué son? Misiones, visitas, pasantías, estancias de investigación cortas, ¿sí? No es que mover 6 meses pago por el gobierno de Colombia, no, no funciona así. Mover 6 meses pago por el gobierno de México, no. Si lo cofinancian ustedes, puede decir que sí, pero son pasantías, intercambios, visitas técnicas. En mi época yo nunca tuve una misión de más de 10 días, ¿sí? Pero depende de los proyectos. Había unos proyectos que generalmente eran misiones de 2, 3 días, venían aquí a Bogotá o algo, pero si resulta que es que vamos a hacer una inmersión en el Tayrona, bueno, pues un día antes, tengo entendido, uno no puede viajar en el avión, pues después de haber buceado, entonces tiene que tener más días, etcétera. Entonces, ese es el mecanismo. Siempre, siempre vamos a tener que colocar una contrapartida, bien sea en especie, mucho mejor si es en recursos, pero pues digamos no es absolutamente obligatorio, pero existe ese mecanismo, ¿sí? Y también supongo que vieron con Denise los mecanismos de cooperación triangular, vi que estaban viendo los fondos, pero también hay mecanismos de cooperación triangular en donde se juntan dos países del sur, dos organizaciones, dos organismos del sur, con un país del norte, un organismo multilateral u otro actor, ¿sí? De hecho, en este momento, pero ya, no creo que ya cerró o estaba por cerrar, se lanzó la convocatoria del Fondo de Cooperación Triangular GIZ Colombia. Es un fondo donde Colombia pone una plata, la cooperación alemana pone otra plata para beneficio y la Unión Europea pone otra plata para proyectos de implementación. ¿Qué les digo? Es que son proyectos muy grandes y que pedían una contrapartida bastante alta. Pero los invito también, sé que Costa Rica también tiene programa de cooperación triangular con España, Costa Rica, España para países de América Latina.
Entonces, lo que los invito es a que puedan indagar, conocer cuáles son las fortalezas que ustedes tienen y dónde hay fortalezas en países del sur global que ustedes también puedan identificar. Hay una página, es que lo tenía en el compu, pero lo cerré, que se llama Informe Cooperación Sur-Sur, informesursur.org, si no estoy mal, es una página de la CEGIP. Yo los invito a que entren a la sección de datos. Y en la sección de datos ustedes van a encontrar cómo juegan los países de América Latina en esta cancha de la cooperación sur-sur. Algo que es bastante importante es Colombia durante los últimos años en Iberoamérica está siempre entre el primer y el segundo país con más participación, gracias a los números de la cooperación. Eh, Siempre está entre el primero, segundo, tercer lugar. O sea, Colombia es un país que tiene un posicionamiento y una visión muy importante en términos de cooperación sur-sur. No es lo mismo hacer esta charla con ustedes que hacerla en Bolivia, donde pues el país no tiene, digamos, una dinámica muy fuerte de cooperación sur-sur, o en, no sé, en Guatemala, ¿sí? Con todo el cariño de estos países hermanos, pero Colombia sí, y además Colombia, dentro de su agencia de cooperación internacional, tiene algo que muy pocos países de la región tienen, y es que tiene un fondo de cooperación y asistencia internacional para hacer cooperación sur-sur, ¿sí? Porque todos los países hacen comisiones mixtas, pero si yo estuviera hoy dando esta charla en Perú, les tendría que decir, pero si ustedes quieren hacer un proyecto y van a ir y van a venir a Colombia, todo lo tienen que pagar ustedes. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en Colombia? Que a través de los proyectos que se implementan, se financian en estas comisiones mixtas, APC Colombia los cofinancia con este fondo, Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional. ¿Mm? Entonces aquí tenemos una ventaja. No dependemos solo de los recursos nuestros, sino también hay una partida presupuestal del presupuesto general de la Nación que se destina para la cooperación sur-sur. Entonces, si quieren, yo dejaría hasta ahí, entiendo pues la hora y demás. No sé si alguien me puede ayudar con las consultas, no sé si tenga todas las respuestas, pero pues lo intentaré. Así que les agradezco mucho, gracias a la persona que me está colaborando con colocarles los links, pues porque estos son rutas de gestión que también pueden ser útiles para ustedes. Muchas gracias, Fernando. Estamos esperando las preguntas ya para hacer el cierre. De Como les todas digo, formas, dale, perdón. no, en nuestro formulario de evaluación también hay una pregunta abierta donde se pueden consignar estas preguntas y tal y como quedamos con la doctora Denise, podemos dar respuesta en la siguiente sesión y que se convierta como en el insumo para arrancar la siguiente sesión. Por el Perfecto. momento no tenemos preguntas. Hay una mano levantada. Ana, ¿nos puedes escribir tu pregunta, por favor? Ana Cabeza, en el chat. Dice Rubén Darío Montoya, Fernando, dice Rubén Darío Montoya, ¿qué actores deben participar gubernamental, social y ese, no le entiendo mucho acá, para tener más éxito? Sí, para tener más éxito, dice. Yo lo que les digo, o sea, yo tuve la experiencia de recibir proyectos de entidades como ustedes, ¿sí? Y no es lo mismo recibir un proyecto que me digan, soy una fundación de 5 personas que estoy en Bogotá y quiero hacer un proyecto para 20 niños, a que me digan, soy una fundación, pero estoy articulado con la alcaldía local, tengo el respaldo de la fundación XYZ y en México ya estoy articulado con tal socio, ¿sí? No es un requisito en términos generales, ya cada país, con cada país hay que entrar a ver, como lo decía Denis, cuáles son las especificaciones, pero no, que yo recuerde, no existe esa limitación y como les decía, por el contrario, hoy existe una gran democratización de la cooperación sur-sur y es que antes, si ustedes vean los proyectos, eran ministerios, entidades del orden nacional, entidades de Bogotá y paré de contar. Y una que otra alcaldía, Medellín, Cali, Cartagena, tal. Hoy día la Cooperación Sur-Sur tiene proyectos, los invito, vuelvo y les digo a que revisen los informes. Hoy día ya que casi que ni les digo que la página, sino las redes sociales, que es donde hoy se publica la información, y hay muchas iniciativas de Cooperación Sur-Sur. Revisen a los países, o sea, yo los invito a que empiecen a ver
Si yo quisiera hacer cooperación sur-sur, ¿con quién la quisiera hacer? ¿Con qué país la quisiera hacer? Con México. Bueno, ¿y con quién en México? ¿Y por qué esa organización en México? ¿Mm? Eso es lo primero, ¿sí? Por lo que les digo, porque no es lo mismo, yo tengo una idea y recibo eso. Yo les aseguro que la persona que está sentada hoy en APC recibe 20, 30, 40 ideas y tienen que hacer una priorización técnica. Entonces, entre mejor formulada esté nuestra iniciativa, pues muchas más probabilidades. Los invito a que lo revisen y pues nada, cualquier inquietud a través de Denise, pues estaré atento si creen que en algo más puedo servirles. Así que mil gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Fernando, muy amable por tu tiempo, por estar en este espacio, por compartir con nosotros y seguramente por acompañarnos en los otros 2 momentos que vamos a tener en este mes de octubre con ustedes. Perfecto, feliz noche. Cualquier inquietud, Bueno, estoy atento. muy buena noche. Damos Gracias. entonces el cierre, las preguntas quedan escritas en el chat, las vamos a retomar para dar inicio a la próxima sesión, como ya dijimos. No se les olvide, por favor, diligenciar el formato, el formulario de asistencia y evaluación. Con él vamos a hacer los certificados de asistencia, que creo, los certificados, no, las constancias de asistencia, que creo que les van a servir mucho. Y la asistencia se va, digamos, se va a dar constancia a las personas que asistan a las 3 sesiones. Entonces, cualquier inquietud o observación, estamos atentos para conectarnos en el 28 de este mes, en unos días, en 5 días. Muchas gracias. Dicen acá que no pueden entrar al formulario, estamos repitiendo y revisando el enlace. Para los que no puedan entrar, de todas formas, se los enviamos por correo electrónico, pero el enlace está sirviendo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena noche a todos.